Le damos la bienvenida a todos mis hermanos. Hoy hablaremos acerca del reino y esta predicación será titulada El reino de Dios en medio de los hijos de los hombres. Para empezar con esto, algunos dicen que el reino de Dios es algo futuro, otros dicen que es algo presente. Yo digo que es presente, porque el reino de Dios ya estuvo en medio de nosotros al momento que recibimos a Cristo dentro de nosotros. Entonces es necesario que también escudriñemos la Escritura. ¿Qué dice acerca del reino? Para eso leeremos Lucas 17, verso 20 al 25. Dice lo siguiente. Dice así. Respondieron preguntando los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis uno de los días del Hijo del Hombre, y no veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fugaz resplandece desde un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en sus días. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Bueno, aquí está hablándole a los fariseos que decían que pensaban en su mente y en su corazón, pensaban que a lo mejor el reino de Dios era algo político, era algo que hablaba sobre gobernar su nación. Ellos esperaban un reino, un gobierno establecido según la ley judía. Pero Jesús les dijo que el reino de Dios no es algo que se esperaba, sino que Él era el reino de Dios. Él es nuestro presente. Pero ellos tenían la mentalidad judía, tenían la mentalidad religiosa, y no podían ver el reino en medio de ellos. No podían verlo ni experimentarlo, porque no sabían, no eran abiertos sus ojos, no podían entender las cosas del reino. Pero los hijos de Dios sí podemos entender lo que es el reino. No es algo que esperamos, es algo que está dentro de nosotros. Cristo, manifestándose a la vida de los hijos de los hombres. Él se manifestó y se dio a conocer para salvación. Y no solamente para salvación, sino para que tengamos redención y también su jurisdicción,
su gobierno y seamos herederos del reino. Seamos coherederos con Cristo, como dijo Pablo. Jesús, Él era el reino, impartiéndose y dándose a conocer a los hijos de los hombres. Pero Él no se daba a conocer a sí mismo, sino que hacía la voluntad del Padre y manifestaba la vida de reino. Así también nosotros debemos manifestar el reino de Dios en tiempo presente. Llevar el gobierno de Dios a las naciones, haciendo discípulos, haciendo la voluntad del Padre. Porque Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hiciera la voluntad del Padre. Por eso es importante experimentar y vivir una vida de reino, que donde Dios gobierna toda nuestra vida, nuestra esencia, toda nuestra área de nuestra vida, que Él gobierne, que Él gobierne nuestra vida, que seamos guiados por el Espíritu, para que el Espíritu Santo sea haciendo lo que tiene que hacer dentro de nosotros. El que es lleno del Espíritu vive en el Espíritu y da fruto, el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y entonces sabremos que llevamos una vida de reino, una vida de Dios, la vida de Dios, la vida Zoe. Eso significa Zoe, vida de Dios. Jesús enseñaba a sus discípulos a que vivieran haciendo la voluntad del Padre. Y a las personas le enseñaba por parábolas, porque no a todas las personas le he revelado el reino de Dios. Solo los que hacían la voluntad del Padre les revelaba las cosas del reino. Por eso tenemos que ser sus discípulos, para que el Padre sea revelándonos todas las cosas según sea su perfecta voluntad. Bueno, que el Señor les sea bendiciendo y que ustedes como iglesia, como hermanos en Cristo, sean experimentando como la vida de Pablo. Pablo experimentó la vida del reino. Pablo dijo que Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, vivamos y animémonos a vivir la vida de reino, que solamente puede ser revelada por el Padre a través de su Espíritu Santo. Tenemos que aprender a vivir la vida Zoe, la vida de Dios. Bueno, bendecidos y amados, y lo alentamos a que vivan la vida de Dios, la vida de reino. Que no se cansen de hacer el bien, no desmayen su corazón. Sigan adelante, los animo en el amor de Cristo como iglesia. Que la iglesia sea gobernada por la vida de Dios, por la vida Zoe. Que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Y eso también solo
dependemos de la voluntad del Padre. El Padre solamente puede manifestar su reino en nosotros si le dejamos que opere con los frutos del Espíritu, con el fruto del Espíritu, con su justicia, con su paz, con su gozo, viviendo en el Espíritu. Entonces sabremos que experimentamos una vida de reino. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y esa es la enseñanza de hoy. Vamos a orar declarando que la iglesia ya está gobernando una vida de reino. Gracias, Padre, te damos porque tú gobiernas nuestras vidas. Tú te das a conocer a los hijos de los hombres y manifiestas tu gloria y tu voluntad en medio de ellos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por esta vida de reino. Gracias por darte a conocer y darnos a conocer un poco de tu gloria. Gracias por lo que tú harás en tu iglesia, que ya está gobernada por ti, viviendo la vida de Dios, viviendo la vida Zoe, gobernándose por el Espíritu, para que tu reino sea establecido en toda la tierra. Te damos gracias por todo. Gracias porque nos sentaste en lugares celestiales con Cristo Jesús y nos impartiste tu reino sin merecerlo, Señor. Nos diste a conocer, Señor, te manifestaste en medio de los hombres. Gracias, Señor. Gracias por darte a conocer a los hijos de los hombres y estar en medio nuestro. Enséñanos a hacer tu voluntad, a vivir gobernados por el Espíritu, para que la vida Zoe, la vida de Dios, se manifieste en medio nuestro, como se manifestó a sus discípulos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bendecidos y amados, que sean bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Amén. Bendiciones.